Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por una hermosa noche de paz, de vida que nos da el Creador. Estamos alegres, estamos en victoria, hermanos. Dios es en grande manera bueno. Yo estoy contento, hermano. Espero con todo mi corazón que ustedes también estén contentos, que ustedes también estén bendecidos en esta hora preciosa, porque nuestro Dios es bueno. Ahí sí que no podemos, hermano, renegar nada. Nuestro Dios ha cumplido con su santa palabra. Aleluya. Y bendecimos y honramos su nombre, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Cómo se encuentran, ovejitas? Quisiera que nos manden todos y cada uno de ustedes su estadía, cómo están en casa, cómo están todos. La verdad que necesitamos saber, hermanos. Fíjense que algunas personas nos piden oración, pero también tienen que decirnos cuando ya el Señor hizo el milagro, hermanos amados, porque Dios oye. O sea, yo tengo claro que Dios escucha la oración de su iglesia, de su pueblo. Y es esta la causa por la cual yo les pido siempre en el amor del Señor que ustedes nos indiquen cómo van, cómo están en casa, sus peticiones y luego los agradecimientos con respecto a la respuesta de las mismas. Hermanos, yo tengo en mi corazón en esta hora decirles que los tiempos se están acelerando. Miren, usted sabe que yo estudio, hermano. A mí me gusta, me apasiona estudiar no solamente el compendio profético en la Biblia, pero a mí me agrada estudiar, hermano, los acontecimientos que correlacionan a la venida del Señor. De esa cuenta, ovejitas, les quiero testificar que he logrado llegar a la siguiente conclusión, que esta misma se ha ido saliendo a luz, y es que al parecer hay una variante que se creyó era del COVID. Al parecer, fíjese, hermano, que no, es una nueva enfermedad. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire pues, el señor presidente de la Nación del Norte daba por hecho que el 31 de diciembre de este año se declaraba vencida esa enfermedad. Ellos tienen todo el material, hermano, para lograrlo hacer. Mucha de la gente que dejó de creer en la ciencia no desea vacunarse, pese a que hay incentivos, regalos, dinero, cruceros. La gente ahora no desea vacunarse en aquel país. Entonces, lo que se escuchaba es que los nuevos oleajes de enfermedad es de la gente no vacunada, pero al parecer no es así, hermanos. Al parecer es una o unas enfermedades nuevas. Yo no quiero alarmar a nadie porque ese no es mi papel. Por el contrario, ustedes y yo sabemos que esto había de pasar y que tenemos que tener paz en nuestro ser. Amén. Así que, hermano, se los digo por lo siguiente: tenemos que entregar las áreas, tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que volvernos a Él, tenemos que tener tiempo para buscar su rostro y agradecer sus finezas, porque Él ha sido bueno con nosotros. ¿Y sabe qué enseña eso? Que si hay un reconocimiento, que estamos entendiendo que el final de los días llegó. Yo tengo en esta hora en mi corazón decirles, hermanos, con toda mi alma, que fíjese que varias personas con 2 vacunas en nuestro país, jóvenes sin otras enfermedades, enfermaron y perecieron. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Ovejas, si esto nosotros lo sabemos, pues que la marca de la bestia no es esta vacuna. Por supuesto que no, pero son ensayos. ¿Cuál es la marca del enemigo? La implantación de un sistema, el acorralamiento de las almas y que no puedan salir. Y note lo que está pasando, que está naciendo en el corazón de los santos,
de toda la iglesia alrededor del mundo. ¿Sabe qué es? Yo lo he escuchado por todas partes. Ay, hermano, que venga el Señor pronto y nos lleve, que vayamos ya en el arrebatamiento. ¿Sabe qué ocurre? Que la iglesia está llegando al entendimiento que para ella no se va a hallar lugar, como dice el libro de Apocalipsis, y tuvo que venir poderes divinos para hacer un espacio para ella. Porque, hermano, ya no podemos predicar en cualquier lugar. Y si podemos predicar en cualquier lugar, no podemos predicar cualquier cosa. Del lado de las tinieblas ellos pueden decir lo que quieran en contra nuestro, pero nosotros ya no podemos ni leer exacta o literalmente la Biblia como fue inspirada, iluminada, revelada por Dios. O sea que noten, nuestro espacio cada día se va haciendo más y más pequeño como pueblo del Señor. Estaba yo viendo, hermano, que Disney va a sacar la primera serie con actores totalmente homosexuales, hermano, y otros bisexuales, para niños desde 3 años, 2 años, 1 año, que el niño ya por lo menos percibe colores y se le sienta frente a una televisión, para que él pueda distraerse y dar esto tiempo para que la mamá haga los oficios domésticos de casa. Pues ahora debemos de tener cuidado, porque abiertamente, y mire, hermano, hasta ahora es que uno va entendiendo por qué Disney tenía tantos colores, por qué ellos usaban la palestra de los dibujos. Claro, hermanos, y ahora vemos que se puso de moda el famoso arco iris, ¿verdad? Que LGBT ha tomado para sí, hermano, y hay ahí una gran enseñanza con respecto al arco iris que Dios puso como pacto entre Dios y Noé. Pero eso es otro mensaje, hermano. Así que yo quiero darle la bienvenida a mi hermano Carlos Mejía, que nos ve desde los Estados Unidos de América, a mi hermana Sandra Úbeda, a mi hermana Magalí López, en el nombre del Señor. Bendecimos también a Artemio Reyes, bendecimos a Rudy Keller, a Dora Fajardo, a Evelyn, a Eric González, Magda Roche, hermano, tantas ovejitas que hay acá que estamos bendiciendo. Y agradecerle al Señor que una vez más Él está para con nosotros. Gloria sea a su santo y maravilloso nombre. Gloria a Dios para siempre, porque Él es bueno y grande en misericordia. Gloria a su nombre. Fíjense, hermanos, que Dios, que en su fineza nos ha bendecido, hermanos, podemos testificar el cuidado y el amor de Dios. Ustedes también pueden hacerlo, porque si bien es cierto, hermano, los embates del enemigo no han sido pocos, también podemos testificar del cuidado de Dios para con nosotros, ovejitas, nuestros hijos, nuestras familias. Fíjense, hermanos, que yo una de las cosas que quiero mencionar es la siguiente. Nosotros tenemos que decir a los 4 vientos, hermano precioso, que el Señor viene pronto. Para esta figura quiero hablar sobre lo siguiente, hermano. Dice la Biblia, hermano, hablando del rey David, que el rey David para nosotros es una figura muy importante, figura del maestro, figura de Jesús. Fíjense, hermanos, que a mí me llena de tanto gozo, hermano, ver cómo Dios nos perimetró, nos dio sombras, señales de lo que habría de ocurrir, que hoy que está pasando, pues nosotros tener entendimiento de eso. Fíjese que algo que yo vi en lo fuerte, en lo encumbrado de esta pandemia, es que Dios cayó su boca, que realmente, hermano, Él no levantó desde una plataforma gigantesca su voz para decirnos que venía este encierro, este acorralamiento a toda la humanidad. Sinceramente no lo hizo, hermano. Pero ¿sabe qué pienso yo? Que Dios le está enseñando a su pueblo a que ella debe de tener una vida personal con Jesucristo, que ella debe de tener
una forma especial de gratitud con el maestro y caminar delante de él. Entonces, miren, ovejas, David es nuestro mejor ejemplo para lo que yo le voy a decir. Porque entonces ahora, hermano, mire, si los reyes de Oriente para llegar al niño Jesús seguían la estrella, pues así, ¿quién se va a perder? ¿Con quién? Con una lámpara se pierde, ha dicho el maestro. Pero hermano, esa lámpara, esa estrella no siempre está. Esa noche bajó la estrella, bajó el ángel del maestro para dar guianza a los reyes, a los sabios que venían de Oriente. Y no siempre está, ovejitas, pero cuando llega no se pierde la vida de Dios, hermano, ni se pierden aquellos que siguen al Cristo de la gloria. Entonces, ovejas amadas, aquí quiero mencionarles algo en el amor del que vive para siempre. Nosotros tenemos que conocer que los días que estamos viviendo son días tan especiales para con nosotros, pero por otro lado, hermano, poderosamente usados por Satanás, porque la Biblia dice que el príncipe de los aires puso una venda alrededor del entendimiento de los hombres para que no creyeran a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ovejas de Dios? Que lo que está pasando aquí es que a la iglesia de Cristo Él la está iluminando. No llega en el momento que uno quiere, pero va llegando, hermano. Pero al mundo, la Biblia dice que tras Jesús morir cayeron densas tinieblas sobre toda la tierra. También la Biblia habla en Egipto que cuando Israel iba a salir de Egipto cayeron densas tinieblas que un compañero no podía ver al otro. Mas en la casa de los hijos de Jehová había luz, había resplandor, claridad, había revelación, conocimiento, hermano, había autoridad de Dios. Entonces, aquí es a donde yo quiero traerlo a usted, hermano, en esta maravillosa hora, hermano precioso. La Biblia dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Fíjese, pues, aquí habían dos cosas: había un combate y había un robo. Y el diablo vino a matar y vino a robar, también a destruir. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército filisteo. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, esta es una segunda vez, fíjese, hermano, y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos, oiga, a los filisteos. Pero le dice: desciende. Aquí ya usa un verbo distinto, hermano. Le dice: desciende. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Fíjese cómo se puede brillar con sombrero ajeno, que ese es el tema, ese es el dicho que nos enseñaron nuestros padres. Mire lo que dice. Oh, hermano, qué precioso. Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Oiga, como en el final de los tiempos la guerra va a ser tan implacable que la última batalla, decía nuestro pastor, va a ser luz contra luz, que es bien difícil reconocer ambientes, porque aquí ya no solo era contra los filisteos, ahora había que encerrar a David, según Saúl, por envidia que él tenía, hermano. Mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: tráeme el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene
entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía, la que él había conquistado. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares, se lo declares a mi siervo, a tu siervo. Y mire pues, hermano, y Jehová dijo: si descenderé o no. Dijo luego David: me entregarán los vecinos en la mano de Keila, a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: oiga pues, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte, en el desierto de Zif. Y buscaba a Saúl por todos lados. Oiga pues, hermano, y casi todos los días buscaba a David, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aleluya. Ovejas, mire qué precioso pensamiento, hermano. Aquí tenemos a un muchacho que ahora ya tenía una fuerza armada de élite, de avanzada, hermano. Ya tenía en su poder hombres diestros que él los enseñó, hombres que eran de su espíritu, por lo cual él tenía la confianza de saber que ellos no le iban a traicionar. Entonces, por lo menos 600 sabía él que eran de él. Pero oiga, qué terrible, hermano. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, habían hecho tremenda matanza entre ellos. No sé si usted lo puede ver, hermano. Dice que los filisteos combaten en contra de Keila y roban las eras. Oiga, hermano, no era poco lo que estos enemigos habían hecho. Y su rey, su autoridad, su gobernante, su presidente no había hecho nada, hermano. David, lleno del celo de Dios, como buen pastor que cuida las ovejas, se levanta con sus hombres. Dios le autoriza a ir a la guerra y le da a Dios a vencer a los enemigos. Oiga, hermano, ¿qué haría usted con una persona que le devolvió sus bienes, protegió su casa, protegió a sus hijos, a sus hijas, a su ganado, le mantuvo con bien? Pues lógicamente tenerle gratitud en el corazón. Ahora, mi corazón, hermano, y la pregunta es esta: David le dijo a Jehová, si los vecinos, los pobladores, los paisanos de esa población iban a traicionarle a él, entregándoselo a Saúl, el que no había peleado por ellos, el que no había hecho nada, hermano, para defenderlo, hermano precioso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitirles en esta hora? Que Dios, en su fineza, quería demostrarnos, hermano, que ni por más que se le haga bien a las personas, estas van a devolver de la misma manera. Y como David es figura de Jesús y Salomón es figura del Espíritu Santo, ¿cuántos saben esto? Porque David, hermano, derramó mucha sangre y por eso no pudo hacer el templo. Pero lo dijo: lo hará tu hijo, Salomón. Y Salomón no fue guerrero, sino fue un hombre sabio en entendimiento, fue un hombre poderoso en palabra, que la Biblia dice que si se escribiesen todos los libros que hay en la tierra de todo lo que Salomón dijo, no alcanzarían. Entonces podemos ver que eran distintos en ministerio, pero gemelares en el poder divino. Entonces igual Jesús, Él los guiará toda verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, el que viene detrás de mí. ¿Y qué es la verdad? Alguien que la conoce, un sabio, un inteligente, un científico, refiriéndose Jesús a la tercera persona de la Trinidad, hermano precioso. Aquí es donde yo vengo delante del Señor para decirle lo siguiente: David, ¿por qué le consultó a Dios sobre los pobladores? Lo que alguien no hubiera hecho jamás era desconfiar de ese pueblo. Si les acababa de hacer David tremenda bendición, tremenda sanidad de parte de Jehová, pero David, entendido, dice la Biblia, le dijo: Señor, me van a entregar estos cuando Saúl venga a buscarme aquí y rodee la ciudad. Y Dios le dijo: David, te van a entregar.
Entonces David huyó con sus hombres. Dice la Biblia que llevaba gran ganado. Dice la Biblia, ovejas de mi Padre Celestial, que David huyó al desierto de un lugar a otro. Entonces, la pregunta que yo quiero decirle aquí, hermano, y léalo conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 23, 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila o Keilah, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado y desistió de salir. Ahora mire, hermano, David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días. Óigame, hermano, ¿no le recuerda a usted esta historia algo? Le buscaba todos los días. Todos los días hay lucha, hermano. Todos los días hay batalla. Todos los días hay estorbos. Todos los días, hermano, el diablo no se cansa de estorbar las vidas, ovejitas del Señor. Entonces mi pregunta es esto: ¿no se parecerá el rey David a nosotros? ¿No será por eso, ovejas de mi Padre, que el libro de los Salmos tienen tanta afinidad con nosotros? Aunque se escribieron, mire cuántos milenios atrás, cuántos milenios hace que se escribieron, y siguen teniendo total efectividad para nosotros, hermano, una generación aparentemente distinta, pero las luchas son las mismas, varían algunas morfologías, etimologías, pero en esencia es la misma lucha. Y la Biblia dice, oiga, pues, que David tuvo tremenda victoria contra sus enemigos, pero que huía de sus hermanos. Oh, hermano, o sea que hay personas contra las cuales la espada de Jehová no nos sirve. Hay personas contra las cuales la espada del Dios viviente no nos sirve. Que de ellas, como dice hablando el Espíritu Santo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice enfréntalas, no le dice pelea contra ellas, le dice huye. Hermano precioso, óigame, qué terrible es para mí en esta hora mencionarle que estamos llegando a este principio. Le voy a decir por qué. Porque una vacuna nos dividió al pueblo del Señor. Porque algunos dicen vacúnese, otros dicen no. El que se vacunó es señalado por el que no lo hizo, y viceversa, hermano. Entonces estamos viendo un principio de división entre nosotros, la propia iglesia de Cristo. Pero esto, ¿por qué se da? ¿Por qué el grado de confusión al que no solo Guatemala está siendo sometido? No solo Centroamérica, América insular, Norteamérica, Suramérica, sino todo el mundo, hermano, que conoce la palabra de Dios, y aún los que no lo conocen tienen temor, muchos de ellos, de vacunarse, porque es tanto lo que se ha oído, tanta inconsistencia. Pero lo que vino a poner fue división, hermano, a generar un parteaguas que debemos de tener claro que la Biblia dice habría de ocurrir. Pero oiga lo que hacía David. Dieron aviso a David. ¿Por qué a David, hermano? ¿Acaso David era el rey de Israel ungido, activo? No. El rey de Israel activo era Saúl. David era el rey ungido, pero que debía de esperar la dimisión o caída del actual para entonces gobernar él. Cuando ustedes y yo sabemos la ley del linaje o del linataje, que indica que el posterior a ser rey es el descendiente directo, primer grado, del que está actualmente en eminencia. De manera que entonces David supo que al ser ungido él por Dios, Dios había declarado ya que la descendencia de Saúl no iba a estar ya nunca más en el reino. Él fue el primero y el único que iba a ser levantado de la casa de su padre a gobernar sobre sus hermanos. Pero lo difícil aquí es esperar. Lo difícil, hermano, es creer que nuestra alma le crea a Dios, que en medio de tanta muerte, que en medio de tanto dolor, hermano, de tanto pánico, ovejas, escúchenme, yo les testificaba a ustedes que la misión cristiana Asambleas de Dios Guatemala
lleva más de 100 pastores generales que han dormido y han partido a la presencia del Señor. Que la misión cristiana Ebenezer de nuestro hermano Sergio Enríquez han muerto más de 42 pastores que ya fueron a formar filas delante del Rey de Reyes, ovejas. Sin contar adventistas, sin contar presbiterianos, bautistas y cuanto segmento conforma la palestra cristiano-evangélica. Hermano, ¿qué está ocurriendo? Entonces vemos a David que él tenía tremendas victorias en contra de los filisteos, pero que las perdía en contra de sus hermanos. Tenía que huir, tenía que esconderse cual delincuente, ladrón, prófugo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le maldecían sus propios hermanos si esto mismo le pasó a Jesús? Decían que él era hijo de adulterio, decían que era hijo de Belcebú, decían que, hermano, todo lo que podían decir, y viendo los sendos milagros que Cristo hacía. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué debes de hacer tú con tus vecinos? ¿Qué debes de hacer tú con la gente que ni te conoce y te maldice y levanta, hermano, todo tipo de calumnias y mentiras contra ti, como está en la Biblia? Miren, ovejas, aquel hombre extendió la mano y se le secó, hermano. Todo aquel que contra ti levanta su voz o su lengua lo hará sin mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no te lo hacen a ti, le dijo, sino me lo hacen a mí, le dijo el Señor a Samuel. Ellos tienen su paga, ellos tienen desde ya su lugar donde van a ser exterminados. Pero ¿qué hacer nosotros? Oiga lo que hacía David. Él consultó a Jehová. La parte medular esta noche de este mensaje es: consultas a Jehová. Y la otra pregunta es: y luego de consultarle a Jehová, Él te responde a ti. Porque esta era la victoria de David, hermano. La victoria de David no era que él mataba leones y que él mataba osos, que él era ambidiestro, que él inventó cantidades de armas de guerra. La victoria del rey David es que tenía la palabra de Jehová en su boca, tenía la respuesta de Jehová en su campamento, en su tienda. Entonces la pregunta aquí: ¿tú le consultas a Jehová, hermano? Tú le preguntas: Señor, ¿pondré ese negocio o no, Padre? ¿Serán las donas buen negocio, Señor? O mejor las dono, diría alguien, ¿verdad? Pero le pregunta usted al Señor, hermano. ¿Alza usted su boca, su oración, sus alabanzas a Dios o no lo hace? Porque David, la victoria es: y consultó David a Jehová, diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová le respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Hermano precioso, oiga, qué hermoso es cuando llega la palabra de Dios. Qué maravilla es que Dios te dé un rema a tu espíritu y tú descansas. La batalla puede seguir, la marea continúa, pero Dios te dio un rema y por ese rema tú vives para gloria del Dios viviente. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando seas viejo, otro te guiará y te llevará donde tú no quieres ir. Por eso que cuando a Pedro le encarcelan en una forma tan ingrata, lo sentencian a muerte, violando todos sus derechos humanos, como estamos viendo que ahora está pasando. El país vecino nuestro, en su Corte Suprema, activó, permitió el aborto, hermano. Ellos en la mañana estaban permitiendo el aborto y en la noche, hermano, Jehová cobrándoles con un movimiento telúrico, hermano, a ese pueblo. Porque se meten con el desvalido, con el inocente, como son los chiquitos que defenderse no pueden. Dios manifiesta su agrado en las cosas que hacemos, como también manifiesta su desagrado en las cosas que hacemos. Ahora note, hermano, le habló David a Jehová y Jehová le respondió a él. Hermano, mire cuántos temores se evidenciaron durante la pandemia. Cuántos temores de muerte, hermano, de angustia.
Más cuando vimos que amigos, vecinos, familiares, padres, tíos, hermanos, primos fallecían de esa enfermedad. En el caso mío, homólogos, hermano, varones predicadores de la palabra, partieron, hermano, dando Dios descanso a sus obras, pero dejando un tremendo vacío en nosotros. Venían tantas preguntas. ¿Por qué somos tan exitosos en el púlpito, en el altar, en el mundo espiritual? Dios nos responde, Dios nos da palabra, nos envía a orar por enfermos, a sanarlos, a liberar a los demonios. Sin embargo, la iglesia ha tenido muchas, pero muchas pérdidas de tremendos generales de Dios, de cuerpo ministerial, de ovejitas, hermano. Porque aquí David enseña a Dios que tenía tremendas victorias y tenía que huir, tenía que andar de lugar en lugar moviéndose, hermano. Hay que cambiar de pensamiento. No puedes tener solo un pensamiento, hermano, porque tu enemigo te va a encontrar en ese pensamiento. Por eso debemos dejar que Dios nos cambie los sentires también, conforme sea su voluntad y conforme sean los tiempos que estamos viviendo. Oh, hermano, y le dice: atácalos. Y los hombres tenían miedo. Y David volvió a consultar, hermano, a Jehová. Y Dios le habló y le dijo: ve, yo estoy contigo. Mire, no era una pelea de David. No era de la conveniencia de David. Como a nosotros nos ponen a pelear batallas ajenas, hermano. A usted lo ponen: hermano, ore por mí. Don Juanito, el evangélico, ore por mi hijo, ore por mi primo, ore por mi ganado, por mis siembras. Eso le pasó a David. David estaba bien donde él estaba, pero no podía con el dolor de ver a sus hermanos siendo saqueados por los enemigos. ¿Y qué era lo que tenían? Miedo. ¿Y qué es lo que ha generado esta espantosa enfermedad? Miedo. Aun cuando usted y yo sabemos que Cristo pagó, Él desde hace 2000 años dio el antídoto para esta y cualquier enfermedad. Y también sabemos que en dicho caso Dios quisiera llevarnos. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, hermano. Lo que pasa es que estamos muy aferrados a la tierra. Lo que pasa, ovejitas, es que estamos como muy amarrados a lo que en la tierra ocurre, cuando que nosotros deberíamos saber que todos los días Saúl perseguía a David, todos los días. Qué terrible. Saludos a mi hermano pastor Edwin Romilio Loaiza Lima, que nos ve desde Las Morales, Guastatoya. Sea bendito el siervo de mi Señor en aquel lugar, y a toda su familia y su congregación también. Hermano, entonces hay dos cosas que debemos de entender: que Jesús hacía grandes milagros, pero se cansaba; que hacía tremendas potencias y usaba barcos para ir de un lugar al otro; que dormía en el Monte de los Olivos porque tenía necesidad de restaurar sus fuerzas. Hermano, mire, mucho ministro, mucha iglesia del Señor sabe dónde cae, en que dice: no, Dios me va a curar, Dios me va a sanar, yo no me tomo esa medicina. Me van a tocar personas impías, gente que no ama. No, hermano, ¿acaso la ropa la hacen evangélicos? Pues, ¿acaso voy a llegar yo a una zapatería? Mire, perdone, y estos zapatos, el que los hizo será evangélico, disculpe, y hablará lenguas, él no. Y tendría, no, hermano. Usted llega y mira el zapato que le agrade, que le quede y que le alcance. Igual debe de ser la medicina. La medicina debe de ser algo con lógica, pero antes debemos de orar. Antes de salir corriendo al médico, al doctor, hay que levantar los ojos a Jehová Dios de los ejércitos, que hizo los cielos y que también hizo la tierra, aleluya, y que los planetas subsisten por su palabra poderosa sobre nosotros.
Entonces yo te pregunto hoy, ¿el negocio que tienes se lo consultaste a Jehová o no? Porque de repente empezó a venir la batalla de los gastos, la batalla del pago de la renta, la batalla del pago de empleados, gastos fijos, gastos inesperados. Hermano, ¿consultaste a Jehová antes de irte a la batalla de poner ese negocio? ¿Consultaste a Jehová antes de ir a la batalla de ese matrimonio en el cual tú estás ahora? Le dijiste a Jehová, es de tu agrado, Señor, yo te ruego que me hables. Y de repente ya casado empezaron a venir los filisteos de la división, de los celos, del odio, del engaño, de la economía, de la enfermedad, y no tienes cómo pelear porque tus áreas entraron en pánico, como entraron en pánico las almas de 600 hombres que estaban con el rey David. Cuando es uno solo no hay pena, hermano. Pero cuando alguien depende de uno, una familia, una colonia, un pueblo, una congregación, un país, es demasiada carga para que un humano solo pueda llevarla. La Biblia dice, hermano, el Señor hablando, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú eres alcalde, Jehová ha dicho, clama a mí. Si eres diputado, ha dicho, clama a mí. Si eres padre de familia, clama a mí. Si eres doctor, médico, cirujano, enfermero, clama, pidiendo ayuda del cielo. Oh, hermanos preciosos, qué duro. Porque uno cuando puede prepararse meses antes es distinto que estar ya sobre la refriega, sobre la batalla, hermano, como estaba David aquí. Hermano, que mañana tienes que pagar la luz, el agua, el cuarto, el local, la hipoteca, las amortizaciones. Sí, oveja, pero no olvides que Jehová ha dicho, mío es el oro y mía es la plata. No olvides sobre cualquier presupuesto humano que Jehová, Dios, ha dicho que todas nuestras peticiones son sí y amén en el amado, en Cristo, en su Hijo. Lo que pasa es que nos llenamos de ansiedad, de angustia, porque David sabía que era ungido. ¿Cuántos ungidos hay esta noche que me están viendo en esta hora preciosa? ¿Cuántos ungidos pueden decir amén, hermano? Yo soy un ungido de Jehová. Escríbamelo ahí, amén, hermano. Vaya. Y sin embargo, andamos huyendo, hermano, de las angustias, de los temores, de la persecución. Hermano, así somos, pero sabemos por la unción de Dios que esta tierra no es nuestro hogar, ni en esta tierra está nuestro reino. Nuestro reino está en los cielos. Aleluya, hermano. Quiero saludar a una de las hermanas fundadoras de esta hermosa iglesia, como lo es mi hermana Marinita Plaza y su amado esposo hermano Rubén, que fueron tremendos vasos cuando iniciamos la iglesia, hermano. Dios sepa bendecirla por sus obras justas, bellas. Hermano precioso, entonces yo vuelvo con ustedes. ¿Por qué, hermano precioso, hemos callado nuestra boca? ¿O no le habla Dios a usted por sueños? Claro que nos habla por sueños. ¿O no le habla Jehová a usted por el carro que no arranca y librándolo Dios de un accidente, hermano? El problema es que no tenemos traductoría para las cosas y mensajes que Dios nos manda. Por eso pregunte. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Hermano, viera que yo me puse la vacuna y ahora camino como que soy robot. Dice, mire, déjese de cuentos, hombre. Vaya que le hagan su masaje y ya va a caminar usted tuanis, hombre. Es que, hermano, yo desde que me puse la vacuna oigo voces. Dice, mire, apague el radio, ya no va a oír voces. La Biblia dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre. Agárrese de esa palabra. Comeréis y beberéis cosas mortíferas y no os harán daño.
Tomaréis en vuestras manos serpientes y no os dañarán. Confía en Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hermano, finalmente David atacó a los enemigos y los derrotó, los venció, los avasalló, hermano, huyeron. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo iba bien, hermano. ¿Qué pasó, ovejita de mi padre? Oiga, qué terrible. Ya todo estaba bien. No. Ahora venía otra batalla en contra de sus propios hermanos. Hermanos, los demonios no eran ejército contra Jesús. No lo eran. Pero sí lo eran, entre comillas, sus propios hermanos. La Biblia dice que llegó a Cafarnaúm, o Capernaúm, como usted quiera llamarle, las dos están bien. Y la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de sus hermanos con respecto a él. Se fue. Entonces Cristo no es que no pudiera contra el cáncer de Capernaúm. No es que Cristo no pudiera contra el COVID que había en Capernaúm. Eso a Cristo, hermano, no era oponente para él, pero sí la falta de fe de sus hermanos. Qué terrible, hermano. Tú no te sientes mal cuando el que convive contigo no cree en tus capacidades. Tú no te has sentido frustrado cuando llegas con aquellos planes hermosos para realizar y lo que recibes a cambio son dudas, desconfianzas, frustraciones, y tú dices, entras en el miedo que tiene el otro, te lo pasa y ya no haces nada, y tal vez ahí estaba tu paz, tu reposo. Qué terrible, hermanos. Hermano, Jesús no pudo hacer ahí potencias y mejor se fue. O sea que yo tendría que decir, hermano, ¿qué pasó en Cuba todos estos años? ¿Qué pasó con las deidades caídas que siguen ahí gobernando, hermano? El Changó, hermano, que el Señor los reprenda. Los paleros, los santeros. El palo mayombe, que hasta canción le hicieron. Pero ese palo de brujos tiene tierra de 7 cementerios. Tiene vestigios de huesos humanos, cabellos humanos, para ellos tener poder. ¿Qué pasó en esos lugares? ¿No será que fueron Cafarnaúms que no quisieron el poder glorioso del Espíritu Santo? Aleluya. Entonces yo vuelvo con ustedes. ¿Qué está pasando en la tierra? Estas variantes, ya lo dijimos al inicio, no son COVID, es otra enfermedad. ¿Qué está pasando con que el 31 de diciembre el presidente de la Nación del Norte había declarado que ese día se vencía esta enfermedad? Hermano, escúcheme, aquí no hay salida humana. El que tiene a Cristo en su corazón comprenda que no hay otro camino más que el de rendir el alma, que el de morir a su propio yo, que el de entregar las áreas, el consagrarnos, apartarnos para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, amén. Él está dando tiempo. Le hago una consulta. Si el día en que empezó mundialmente la pandemia hubiera sido la venida del Señor, que nos tomó de sorpresa a todos, ¿usted se hubiera ido con Él o no? Si su respuesta es no, hemos tenido 2 años para arreglarnos. Mi pregunta es, si Él viniera hoy, ¿nos iríamos con Él o sigue siendo un no? Pero ese no, ¿por qué? Porque Dios no quiere. Nunca, hermano. La Biblia dice que Dios no se alegra en la muerte del que muere.
O sea que el plan de Dios es que todos procedamos a arrepentimiento y que Él da vida y da vida en abundancia. No me cabe en la mente cómo los humanos, después de tanta gracia que da Cristo en su santo evangelio, tenemos que aceptar que hay gente en el infierno ahorita, que hay gente en el Abadón, en la Gehenna, en el Tártaro, en todos los lugares, depósitos temporales de almas, hermano. Teniendo una salvación tan grande, ¿se pierde el humano? Sí, hermanos, sí se pierde. La necedad del hombre es tan poderosa que lo lleva a perderse eternamente y para siempre. Entonces, yo te pregunto a ti, que conoces a Cristo, que lo has hecho tu Señor, que has criado a tus hijos en el evangelio, enseñándoles que si hay un Dios a quien rendirle culto, a quien presentarse, a quien honrar, a quien respetar. A ti que llevas una familia delante de la vida de Dios, te digo algo. Decía mi pastor: nadie está tan cerca que no se pueda acercar más, ni está tan lejos que no se pueda acercar. Hermanos, en el amor y en el nombre del Señor Jesús, mi deseo es esta noche dejar la siguiente semilla en sus corazones. Se calcula que para el año entrante el internet va a ser global y casi gratuito. Que las canales de televisión locales de los países están rumbo a la extinción. Las frecuencias, el espectro radioeléctrico en las emisoras por radio, como lo conocemos, de radiofrecuencias, están a punto de extinguirse. Toda vez que el internet se va a volver global y accesible a todo mundo. O sea, hermano, más pruebas no puede usted pedir, ni yo tampoco. La Biblia dice: el que ve al cielo y lo ve nublado sabe que va a llover. Entonces nosotros ya vimos que está puesta el agua, hermano, y se van a caer los cielos sobre los hombres. Empaca tus cosas y vemos con el Dios del cielo. Aleluya, porque Él está pronto a venir. Qué duro van a ser esos días, hermano. Qué triste, hermano, porque tenemos todos tremenda esperanza de vida en Cristo. Hermano, Dios libró a David de la espada de los enemigos y lo libró de la espada de sus hermanos como Saúl. Pero no fue fácil. David tenía que moverse de un lugar a otro. Nos encierran, que nos dejan ir, que hay que ponerse la mascarilla, que hay que quitársela, que hay que poner, hermano, hay que estarnos moviendo de lugar. Ahora, cuando se va a otro país, queremos ver su green passport, queremos ver sus hojas de sanidad, de limpieza en cuanto al virus. Pero ahorita ya no va a servir eso, porque ahora se han ido juntando otro tipo de enfermedades. O sea que, hermanos, perdonen. Yo quiero dejar en sus corazones lo siguiente en el amor de Dios. La Biblia dice: y será aquel varón un refugio en contra del turbión. Hablando de Jesús, el pastor de pastores. La Biblia dice, hermano precioso, que a Él clamará el justo y levantado será. Y va a ser levantado para que sus enemigos no les alcancen. Dios nos eleva a lugares espaciosos, a lugares limpios de potencias de derrota, a lugares limpios de potencias de maldad, de angustia, de veneno, de hombres serpientes, de mujeres serpientes que envenenan para generar discordancia, para generar división, hermano.
Ayer tuve la oportunidad de ver a una Jezabel, hermano, pero en los ojos, hermano, destilaba aquel odio, aquella sed de venganza contra cualquiera, hermano, que fuera varón, sin previamente conocer a alguien. Entonces yo concluyo con usted: si nosotros los humanos estamos viendo que otros humanos como nosotros soltaron estas enfermedades para matar, para robar y para destruir, ¿qué puede esperar usted de ellos? Si tal vez su presidente, que usted que vive en Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, se aprovechó de esta enfermedad para saquear las arcas de su país, alabe a Jehová y disimule, alabe a Jehová y diga: Jehová se encargará de ellos, porque Jehová no tendrá por inocente al culpable. Aleluya. ¿Qué esperanza? Con el hombre ninguna, hermano. Perdóneme, su esperanza viene de Jehová, que sí hizo los cielos y la tierra y los planetas, por su palabra existen. Oh, gloria a Dios. Jesús fue fiel hasta la muerte y solo se quejó en la cruz porque le dijo: Jehová, ¿por qué me has abandonado, Padre mío? Era necesario ese momento para cargar Cristo con la soledad que toda la humanidad hemos sentido en ocasiones. Pero aquel que no tiene a Cristo, la soledad se le vuelve crónica, y de crónica pasa a ser patológica, y de patológica, si no se cuida, a un suicidio, hermano. La soledad es una cosa terrible, hermano, como demonio, como potestad caída. Ovejas, yo termino en esta hora con una alabanza hermosa al Señor. Y hermano precioso, Dios ha estipulado en su palabra que nos mantengamos fieles y firmes a Él. Hermano precioso, mantente firme, mantente fiel a Jehová Dios de los ejércitos. Escúchame lo que te voy a decir ahí en tu casa, escúchame bien. No puede ser que otros han muerto y tú y yo no. Y tal vez estuvimos en la tarde con el que iba a dar positivo, o dio positivo posteriormente, hermano, y a nosotros no nos dio. Será suerte. Usted y yo sabemos que no existe para efectos divinos la palabra suerte. Hay un plan, hermano, hay un plan divino, hay un plan divino, hermano. Hay un plan divino, hermanos. Y ese plan es que crezcamos, que demos estaturas, hermano precioso, que nos desarrollemos en tanto que Él no nos lleva. Por eso la Biblia dice: y luego los que hayamos quedado vivos. Oh, hermanos, ¿cuántas personas habrán partido a la presencia del Señor? Hermano, escúcheme por favor. Yo le pregunto con todo mi corazón en esta hora, hermano, ¿ha aprovechado usted estos casi 2 años ya de encierro, hermano, de reflexión, para crecer, para pedir perdón, para tener comunicación, para crecer, hermano, para espiritualizarse? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Precioso, vuélvete a Jesucristo en esta hora, porque esperanza de vida solo en Él,
Por eso tanto cantamos esa alabanza. Oh alma mía, date a Jehová, porque Él se dio a ti. Yo quiero orar por mi hermano Willy Mejía, Adela Mejía, hermana Brenda Nova, hermano Romilio Loaiza, hermana Jessica Pérez. Quiero orar, hermano, por Vicky también, por hermana Virginia. Oramos por la vida de hermano Artemio, por la vida de su tío también oramos. Hermano, hay peticiones en el cuerpo del Señor, hay peticiones en la iglesia del amado. Hermano precioso, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Bienvenido a casa, bienvenida a casa. Has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová, el santo protector de Israel. Aleluya. La Biblia dice que que tu morada no la tocará, hermano, la plaga. En el nombre de Jesús de Nazaret nos cubrimos con la hermosa sangre de Jesús. Dígalo: me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Dígalo, hermano, dígalo, créalo, tenga convicción en esta hora. Muévase del lugar para que el miedo, el tormento, la angustia no lo agarren. La gente que se queda en un lugar cae en depresión, cae en ansiedades. Debemos de movernos, de estar constantemente activos, hermano. Y concluyo diciéndole: y no habrá un plan en el que duerman tantos generales de Dios. Porque oiga, hermano, solo en 2 misiones le hablé de 150 siervos de Dios, que Dios se llevó 30, 40 años para formarlo. El día de mañana ya hay alguien en ese cargo, pero hay que formarlo de nuevo. No sé si nota, hermano, el plan que el diablo está haciendo con la iglesia, de poner a neófitos, hermano, al frente de las obras. No como David, que él sabía qué hacer. Sus soldados no sabían qué hacer. Por eso la Biblia dice: tal el sacerdote, tal el pueblo. Debemos de pedir como el Señor dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a la obra. Vamos a orar también por mi hermano Miguel Barco. Reprendemos toda obra del diablo sobre la vida de hermano Mike, sobre la vida de su familia, de sus hijos. Aleluya. Poderosa la sangre de Jehová. Bendito sea tu nombre. Espíritu Santo, paséate en los hogares. Espíritu Santo, paséate en las prisiones, orfanatorios, casas de salud, casas de restauración. Padre, donde están los ancianos, extiende tu mano de misericordia. Allá donde no hay un hospital, un doctor, ahí está tu mano. Tu mano sí está ahí, Señor. Alcanza las vidas, sana los pulmones, acaba ese diablo. Padre, échalo de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Desatamos el nervio ciático de nuestra hermana Violeta. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios hace un milagro en ese nervio, que Él quita toda angustia, todo inicio de diabetes. Jehová lo quita, lo destruye poderosamente, hermano. Mantengámonos firmes para la venida del Maestro, hermano. Mantengámonos poderosos. Corte todo pacto, corte toda ligadura, corta con esa amistad, corta en el nombre de Jesús de Nazaret todo aquello con lo que tú pactaste, tú te amarraste. Córtalo ahora. Di: yo renuncio, yo renuncio, yo renuncio. Oh, gloria a Cristo para siempre. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu poder.
Gracias te doy, Señor, por tu hermosa misericordia y tu gracia. Padre, alzamos nuestras manos, levantamos nuestras manos, Jehová. Levante sus manos en su casa, levántelas, dígale: yo rindo el área de la angustia, rindo el área del miedo, rindo el área de la ansiedad, rindo el temor a la muerte. Dígalo, hermano, confiéselo. Aunque tenga el miedo, diga: yo renuncio al miedo a la muerte, Padre. Confiamos y dependemos de ti, Jehová de los ejércitos. Aleluya, poderoso tu nombre. Bendigo sus mascotas, su vehículo, su entrada, su salida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Potente el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Oh, gloria a Dios para siempre, hermanos. Yo les espero el día domingo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Les espero el día domingo. Y hermano, usted declárese sano, rompa con toda obra del infierno. Aunque se sienta maltrecho, hermano, siga renunciando y sígase declarando sano. Frente de pedernal, frente de diamante contra los enemigos, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. A todos aquellos que nos han extendido una mano económica para poder sacar a luz estos mensajes, yo les bendigo, hermano. Dios sabe que sin ustedes no podríamos hacer esta parte. Es mentira. Necesitamos de esta bodega, de todo lo que podemos utilizar para una transmisión bastante fiel. Por lo cual yo le bendigo. Y si usted quiere agregarse a ese ejército maravilloso de hijos santos de Dios, pregúntenos por este canal, por este medio, y nosotros le haremos llegar la metodología y la información bancaria. Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias. Amén y amén.